¿Alguna vez has sentido que las circunstancias te superan como si las aguas estuvieran a punto de ahogarte? ¿Has atravesado momentos donde el temor parece inevitable y el futuro incierto? Isaías 43 fue escrito para corazones que caminan en medio de la prueba y necesitan recordar una verdad eterna. Dios no promete un camino sin dificultades, promete su presencia en medio de ellas. ¿Qué significa confiar en Dios cuando la prueba no se detiene? ¿Cómo avanzar cuando el fuego no se apaga y las aguas no retroceden? Este capítulo nos revela que la seguridad del creyente no está en evitar el peligro, sino en saber que Dios camina con él dentro del peligro. Isaías 43 no es una promesa de escapatoria, es una promesa de acompañamiento. Dios no dice si pasan, dice, cuando pasen, y junto a esa certeza, declara algo aún más poderoso. Yo estaré contigo. ¿Estás listo para descubrir cómo atravesar las pruebas sin perder la fe, la identidad ni la esperanza? Acompáñame a profundizar en un mensaje que afirma que ninguna agua es demasiado profunda, ni ningún fuego demasiado intenso cuando Dios va contigo. Isaías 43 comienza con una declaración que rompe con el silencio del temor. Dios no habla a un pueblo fuerte ni seguro de sí mismo, sino a un pueblo marcado por el exilio, la pérdida y la incertidumbre. Es en ese contexto donde Dios decide revelar una verdad que sostiene el alma. Su presencia no se retira cuando llegan las pruebas. Este capítulo no nace de una teoría espiritual, sino de una realidad dolorosa. El pueblo había visto derrumbarse lo que conocía, y el futuro parecía amenazante. Sin embargo, Dios no inicia su mensaje explicando la prueba, sino afirmando la relación. Antes de hablar de aguas y fuego, Dios habla de pertenencia, de identidad y de cuidado. Isaías 43 nos enseña que la fe madura no se construye evitando el dolor, sino aprendiendo a caminar con Dios dentro de él. El mensaje no promete atajos, promete compañía. Dios no elimina el proceso, pero transforma la manera de atravesarlo. Aquí se establece una verdad esencial para todo el capítulo. Las pruebas no definen la ausencia de Dios, al contrario, se convierten en el escenario donde su fidelidad se manifiesta con mayor claridad. El temor pierde autoridad cuando la presencia de Dios se vuelve la referencia principal. Esta introducción también confronta una expectativa común: creer que si Dios está con nosotros, no deberíamos enfrentar dificultades. Isaías 43 corrige esa idea mostrando que la presencia de Dios no es un escudo para evitar la tormenta, sino una garantía de que no seremos destruidos por ella. Dios habla con autoridad y ternura a la vez. No minimiza el peligro, pero tampoco lo magnifica. Su enfoque no está en la fuerza del agua ni en la intensidad del fuego, sino en su fidelidad constante. Cuando Dios está presente, el resultado final nunca es derrota. Después de establecer que Dios permanece presente en medio de la prueba, Isaías profundiza ahora en la base de esa promesa, la relación personal entre Dios y su pueblo. Antes de hablar de protección, Dios afirma identidad. Antes de hablar de aguas y fuego, declara pertenencia. Isaías 43:1 se narra: ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios comienza recordando quién es Él, el creador y el formador. Esto no es solo una presentación, es una garantía. El que creó conoce, el que formó cuida, y el que redimió no abandona. Dios no habla como un observador distante, sino como aquel que tiene autoridad legítima sobre la vida de su pueblo. La frase "te puse nombre" revela una cercanía profunda. En la Biblia, poner nombre significa establecer relación, identidad y propósito. Dios no trata a su pueblo como una multitud anónima, lo llama personalmente. Ser llamados por nombre significa ser conocidos, valorados y recordados incluso en medio del caos. Luego Dios declara: mío eres tú. Esta afirmación transforma por completo la perspectiva del sufrimiento. La prueba no define a la persona, la pertenencia a Dios sí. Aunque el pueblo esté atravesando momentos difíciles, su identidad no ha cambiado.
siguen siendo suyos. Este versículo también muestra que la redención precede al consuelo. Dios no dice, no temas sin fundamento. Primero recuerda que ha redimido, que ha rescatado, que ha pagado el precio. El consuelo se apoya en la obra ya realizada por Dios, no en una promesa vaga. Isaías 43:1 nos enseña que la seguridad del creyente no está en su capacidad para resistir, sino en la fidelidad del Dios que lo reclama como suyo. La presencia de Dios no es genérica, es personal y comprometida. Esta verdad redefine cómo enfrentamos la prueba. Cuando sabemos a quién pertenecemos, el temor pierde poder, no porque la situación sea fácil, sino porque no estamos solos ni olvidados. Después de afirmar la identidad y la pertenencia del pueblo, Dios ahora declara con autoridad una orden cargada de consuelo. No temas. Esta no es una sugerencia emocional, es una palabra divina, que se apoya en una verdad inquebrantable. La redención ya ha ocurrido. Cuando Dios dice no temas, no ignora la realidad del peligro. Él sabe que el pueblo enfrenta exilio, pérdida y un futuro incierto. Sin embargo, el temor no tiene derecho a gobernar porque Dios ya intervino en la historia. La redención es el fundamento del consuelo. Dios no promete estar. Él recuerda que ya actuó. Redimir significa rescatar pagando un precio. Esta palabra implica que el pueblo no se liberó a sí mismo. Dios tomó la iniciativa, asumió el costo y recuperó lo que le pertenecía. Por eso el temor pierde autoridad. Lo que ha sido redimido no queda abandonado a su suerte. Isaías 43 nos muestra que Dios quita el miedo antes de describir la prueba. Esto revela una pedagogía divina profunda. Dios no espera que el corazón se calme solo. Él habla para establecer seguridad interior antes del enfrentamiento exterior. El temor se combate con verdad, no con negación. Este llamado a no temer también confronta una reacción humana común. Pensar que el miedo es inevitable. Dios demuestra que el temor no es invencible cuando la identidad está clara. Quien sabe que ha sido redimido no vive como rehén de las circunstancias, sino como alguien sostenido por una promesa eterna. La autoridad de esta palabra no está en la fuerza del creyente, sino en la fidelidad del Redentor. No se trata de no temas porque eres fuerte, sino de no temas porque yo te redimí. La seguridad no nace del interior humano, sino de la acción divina. Isaías 43:1 nos enseña que la redención no es solo un evento del pasado, es una realidad activa que sostiene el presente. El pueblo puede caminar hacia aguas profundas y fuego intenso, sabiendo que no pertenece al peligro, pertenece a Dios. Isaías 43:2. Después de afirmar la identidad del pueblo y remover el temor con la verdad de la redención, Dios declara una realidad que no se puede ignorar: las pruebas llegarán. Isaías 43 no presenta un camino idealizado, sino uno honesto. Dios no dice, si pasas, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Las aguas, en el lenguaje bíblico, representan crisis, peligro, incertidumbre y situaciones que amenazan con desbordarse. Son momentos donde el control humano desaparece y la fragilidad se hace evidente. Dios no promete que estas aguas no existirán, pero sí promete algo mucho más poderoso: su presencia constante. Aquí se revela una verdad central del capítulo: la seguridad del creyente no está en evitar el peligro, sino en no enfrentarlo solo. Dios no observa desde la orilla, camina dentro del proceso. La frase, yo estaré contigo, cambia completamente la experiencia de la prueba. Lo que podría destruir se convierte en un paso de fe. Este pasaje también nos enseña que las pruebas son transitorias. Se pasa por las aguas, no se permanece en ellas. Dios no define la identidad del creyente por el momento de crisis. Las aguas no son el destino final, son parte del camino. Isaías 43:2 nos confronta con una fe realista. Confiar en Dios no significa negar la dificultad, sino reconocer que su presencia es mayor que la dificultad. Cuando Dios está presente, la amenaza pierde su poder final. Este versículo también nos recuerda que la presencia de Dios no es pasiva.
No es solo acompañamiento emocional, es protección activa. Dios guía, sostiene y dirige mientras se atraviesa el proceso. Las aguas no deciden el final. Dios sí. Después de afirmar que Dios está presente cuando pasamos por las aguas, Isaías profundiza ahora en el alcance de esa protección. No se trata solo de compañía, sino de límites divinos puestos a la prueba. Isaías 43:2. Se narra: y si por los ríos no te anegarán. Los ríos representan situaciones que parecen más intensas, más prolongadas y más peligrosas que las aguas tranquilas. Son pruebas que avanzan con fuerza, que presionan, que amenazan con arrastrar todo a su paso. En la experiencia humana, los ríos simbolizan momentos donde sentimos que ya no podemos sostenernos por nosotros mismos. Dios no niega esa intensidad. Él reconoce que hay ríos, no simples charcos. Sin embargo, declara algo definitivo: no te anegarán. Esto significa que la prueba tiene un límite impuesto por Dios. Puede tocar, presionar, cansar, pero no destruir. El río no decide el final. Dios sí. Este versículo revela una verdad profundamente consoladora. Dios controla la medida de la prueba. Nada se sale de su soberanía. Lo que para nosotros parece incontrolable, para Dios está completamente bajo dominio. Él permite el paso, pero no el ahogamiento. Isaías 43:2. Nos enseña que la protección divina no siempre evita la lucha, pero sí garantiza la preservación. El creyente puede sentirse cansado, pero no perdido. Puede sentirse presionado, pero no vencido. Puede atravesar el río, pero no ser consumido por él. Aquí se corrige una expectativa equivocada. Pensar que si Dios está con nosotros, no deberíamos sentir peso. La promesa no es ligereza, es seguridad. Dios no promete que el río nos suba, promete que no nos ahogará. Este pasaje también fortalece la fe en medio del agotamiento. Cuando sentimos que la prueba se alarga, Dios nos recuerda que Él sigue marcando el límite. La corriente no es eterna, el río no es el final del camino. Después de hablar de las aguas y de los ríos, Isaías eleva la intensidad de la imagen: el fuego. Si las aguas representan crisis y presión, el fuego simboliza el dolor profundo, la prueba que quema, purifica y confronta lo más íntimo del ser humano. Dios no oculta esta realidad, la nombra con claridad. Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego, en la Escritura, muchas veces está asociado con purificación, refinamiento y prueba extrema. Es aquello que expone, que quita impurezas, que duele, pero que también transforma. Dios no promete que el fuego no exista, pero sí promete que no tendrá poder para destruir. Aquí se revela una verdad profunda. No todo fuego viene para consumir. Algunos vienen para refinar. El fuego que Dios permite no es castigo sin sentido, es proceso con propósito. Aunque arda, no aniquila. Aunque incomode, no elimina la identidad de quien pertenece a Dios. Este versículo nos enseña que la presencia de Dios en la prueba no siempre apaga el fuego, pero cambia su efecto. Lo que naturalmente debería destruir se convierte en un instrumento de formación. La llama no define el final porque Dios está dentro del proceso. Isaías 43:d o c.c. también corrige una expectativa común: pensar que la fe elimina el dolor. La fe no siempre evita el ardor, pero sí garantiza que el dolor no será inútil. El creyente atraviesa el fuego, pero no sale reducido a cenizas, sale transformado. Este pasaje nos recuerda que Dios no pierde el control cuando la prueba es intensa. El fuego no se desborda, la llama no se extiende más allá de lo permitido. El mismo Dios que acompaña en las aguas y limita los ríos, también gobierna el fuego. Para quien confía, el fuego no es señal de abandono, sino evidencia de que Dios sigue obrando, aun cuando el proceso quema expectativas, planes o seguridades humanas. Dios preserva lo esencial: la vida, la fe y el propósito. Después de prometer presencia en las aguas, límites en los ríos y preservación en el fuego, Dios revela ahora la razón de todo lo anterior. Las promesas no descansan en la fortaleza del pueblo,
sino en la identidad de Dios. Isaías 43, 3. Se narra, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esta afirmación es el fundamento de toda seguridad. Dios no dice porque tú eres fuerte, ni porque has sido fiel, sino porque yo soy. La estabilidad del creyente no se apoya en su constancia, sino en el carácter inmutable de Dios. Él es el Señor soberano, absoluto, sin competencia. Nada ocurre fuera de su autoridad. Al llamarse el Santo de Israel, Dios recuerda que su fidelidad no está contaminada por el pecado ni debilitada por el tiempo. Su santidad garantiza que sus promesas no fallan. No actúa por emoción, sino por pacto. No reacciona, gobierna. Por eso, cuando Él promete acompañar, acompaña hasta el final. Dios también se revela como Salvador. Esto significa que no solo observa la prueba, sino que interviene. El Salvador no llega cuando todo terminó. Entra en el conflicto para rescatar. La presencia de Dios en las aguas y en el fuego no es simbólica, es activa y eficaz. Este versículo nos enseña que la paz, en medio de la prueba, no nace del optimismo, sino de la teología correcta. Conocer quién es Dios transforma cómo se vive la dificultad. Cuando sabemos que Él es Señor, Santo y Salvador, el temor pierde fundamento. Isaías 43, 3 también revela el compromiso personal de Dios. No es el Dios, es tu Dios. Esta relación cercana convierte la promesa en algo íntimo. El Dios soberano se vincula con su pueblo y se responsabiliza de su cuidado. Aquí entendemos por qué las aguas no ahogan y el fuego no consume. Porque el Dios que acompaña es todopoderoso, fiel y salvador. No es una fuerza abstracta, es una persona comprometida con su pueblo. Después de revelar quién es Él, Señor, Santo y Salvador, Dios ahora revela cómo ve a su pueblo. Esta es una de las declaraciones más profundas y restauradoras de todo el capítulo, porque no habla de protección ni de poder, sino de valor. Isaías 43:4 se narra, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Aquí Dios no describe una función, describe una relación. El valor del pueblo no proviene de su desempeño, sino de la mirada de Dios. Ser precioso no es resultado de méritos humanos, es una decisión divina. Dios asigna valor antes de que la persona pueda demostrar algo. Isaías nos muestra que el amor de Dios no es genérico ni distante. Él ama con intención, con conocimiento pleno de las debilidades, y aún así elige amar. Este amor no ignora la historia del pueblo, pero tampoco queda definido por ella. Donde el ser humano ve fracaso, Dios ve propósito. La palabra honorable restaura dignidad. El exilio, el dolor y la prueba habían golpeado la identidad del pueblo. Dios responde devolviendo honor. Esto nos enseña que las pruebas pueden desgastar la autoestima, pero no alteran el valor que Dios ha establecido. Este versículo también explica por qué Dios promete proteger, no porque el pueblo sea fuerte, sino porque es amado. La protección no nace del deber, nace del amor. Dios cuida lo que ama, acompaña lo que valora, defiende lo que le pertenece. Isaías 43:4 confronta una mentira frecuente: creer que el sufrimiento disminuye el valor personal. Dios declara exactamente lo contrario. Aún en medio del fuego, el creyente sigue siendo precioso. Aún atravesando aguas profundas, sigue siendo amado. Esta verdad transforma la manera de atravesar la prueba. No se camina desde la inseguridad, sino desde la certeza de ser amado. Cuando el corazón entiende su valor delante de Dios, el temor pierde fuerza y la fe se fortalece. Después de afirmar el valor y el amor que Dios tiene por su pueblo, Isaías vuelve a declarar una verdad que sostiene todo el capítulo: la presencia constante de Dios. Esta vez, la promesa no se limita al momento de la prueba, sino que se extiende hacia el futuro y hacia la restauración completa. Isaías 43:5-7 se narra: no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Dios reafirma que su presencia no es temporal ni circunstancial. Yo estoy contigo significa acompañamiento continuo, dirección constante y cuidado permanente.
El temor pierde fundamento porque la cercanía de Dios no depende del lugar ni de la situación. No hay distancia geográfica ni espiritual que limite su alcance. Isaías presenta ahora una promesa de reunión y restauración. Dios habla de traer, recoger y reunir a su pueblo desde los extremos de la tierra. Esto revela que ninguna pérdida es definitiva cuando Dios interviene. Lo que parecía disperso, olvidado o irrecuperable, Dios lo restaura. El texto continúa mostrando la intención clara de Dios. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Aquí se afirma el propósito eterno. El pueblo no solo es protegido, es creado con intención. Aun después de la prueba, Dios no pierde de vista su plan. La presencia divina no solo acompaña en el dolor, sino que guía hacia el cumplimiento del propósito. Este pasaje nos enseña que Dios no está con nosotros solo para sobrevivir la prueba, sino para llevarnos hacia lo que Él ha determinado. La restauración no es un accidente, es parte del diseño divino. El fuego y las aguas no anulan el llamado. Isaías 43:5-7 también refuerza la identidad. Somos llamados por su nombre. La prueba no redefine quiénes somos. La dispersión no cancela la pertenencia. Dios sigue llamando, reuniendo y afirmando a los suyos. Esta parte nos muestra que la presencia de Dios es integral, acompaña, restaura y proyecta hacia adelante. El temor no puede gobernar cuando sabemos que Dios no solo camina con nosotros, sino que nos conduce hacia su propósito eterno. Isaías 43 cierra con una verdad que redefine por completo la manera de enfrentar la vida. La prueba no es señal de abandono, es escenario de la presencia de Dios. Todo el capítulo nos ha llevado paso a paso a comprender que la seguridad del creyente no está en evitar las aguas ni el fuego, sino en saber con absoluta certeza quién camina con él en medio de ellos. Dios no prometió un camino libre de peligros, pero sí una compañía inquebrantable. A lo largo del pasaje vimos que antes de hablar de pruebas, Dios afirmó identidad. Antes de hablar de fuego, declaró amor. Y antes de hablar de futuro, reafirmó su presencia. Esto revela una pedagogía divina llena de gracia. Dios fortalece el corazón antes de permitir el proceso. Isaías 43 nos enseña que las pruebas no tienen la autoridad de definir quiénes somos. No somos los que se ahogan, los que se queman o los que fracasan. Somos los redimidos, los llamados por nombre, los preciosos a los ojos de Dios. Esa identidad permanece firme aun cuando todo lo demás tiembla. El mensaje final no es solo de consuelo, es de dirección. Dios no dice detente, dice pasa. No dice evita, dice atraviesa. Porque hay procesos que no se esquivan, se cruzan con fe. Y al otro lado, Dios sigue siendo el mismo fiel, presente y salvador. Este capítulo nos invita a cambiar la pregunta. No preguntar por qué me pasa esto, sino ¿con quién estoy pasando esto? Cuando la respuesta es con Dios, el temor pierde poder. La angustia no gobierna, la esperanza se sostiene. Isaías 43 nos deja una convicción profunda para la vida diaria. Las aguas no te definen, el fuego no te destruye y la prueba no te abandona, porque Dios está contigo. Atravesar sin temer no significa no sentir miedo, sino no dejar que el miedo decida. Significa caminar con la certeza de que, pase lo que pase, no estamos solos. Y cuando Dios está presente, ningún proceso es el final. Es solo el camino hacia lo que Él ya prometió. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.